Antes de empezar, aviso que los personajes junto con la serie Dragon Ball y otros animes que aparecerán en el FIC, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es Dragon Orcs. Capítulo 2. Las raíces de Uno y Verjin, Souta no es el único sin limitar por. Continuando con el capítulo pasado. Regresamos a todos en pleno vuelo, el equipo Z junto con los androides ya programados y evangelizados de alguna manera. Estarían en la corporación Cápsula, el hogar de Bulma donde haría sus investigaciones. Oye, 17, ahora que estás más calmado y civilizado, dime, si antes fuiste humano como yo, ¿cómo terminaste en manos de Gero? Preguntaría Souta volando a su lado. No lo sé, ese viejo debió borrar mis recuerdos, al convertirme en un androide, así que no sé de mi pasado, ni siquiera 18 lo recuerda, respondió 17 al no tener recuerdos de su antiguo pasado. Lo mismo digo, solo tengo el instinto de alguna forma, proteger la naturaleza, comenta 16. Así es, pero una duda 16, ¿eres un androide como nosotros no? ¿Que fue creado a base de un cuerpo humano? Decía 18 al ver a su compañero. No, a diferencia suya, soy solo un androide en su totalidad, no soy mitad humano como ustedes, soy diferente de cierta forma, comenta 16. ¿Qué? O sea, como un robot completo. Preguntaría Bulma sorprendida. Qué extraño, si el Dr. Makihiro tenía la tecnología para crear un androide de la nada, ¿por qué construyó los viejos androides de antes? Preguntaría 17 de las acciones del científico. 19 es un ejemplo de ello, él era solo un robot sin cuerpo antes, o sea que no era humano, el hecho que construyese a 16 creo que fue por otra cosa, decía Souta pensativo. No, debe haber otra razón, decía Ataji pensativo. Pues porque no se lo preguntan, estará así por buen tiempo y con baterías extra así que es como una cabeza de respuestas, decía Bulma burlonamente. Oye, si sabes que tengo oídos cierto, decía Gero en un pedestal conectado a máquinas en el cerebro para Bulma obtener más datos. Entonces responde o te vamos a llenar de voltios a tu cabeza, decía Ataji. Puf, esa es toda su amenaza, si me eliminan perderán mucha información valiosa, que quizás no sepan, decía Gero sonriendo con malicia. En eso, Ataji tenía en sus manos, un taser que emanaba electricidad con una sonrisa. Tu cerebro es humano, hagamos un experimento, decía Ataji acercándose. Y este niño es un monstruo como el otro, decía Gero cómicamente. Bien, insectos, prepárense, Bulma ahora hará las pruebas a ustedes dos, decía Vegeta. De acuerdo, Ataji, Souta, podrán interrogar después a Gero, ahora hay que ponerlos a prueba, decía Bulma de ahora estudiar a ambos. Souta y Ataji asienten y así empiezan las pruebas. Primero, resistencia. Ambos de la nada fueron encerrados en un cuarto, sin ropas encima, pero ese cuarto era especial porque la temperatura estaba totalmente bajo cero. Souta estaba de brazos cruzados sin sentir nada en su cuerpo. Pero Ataji, bueno, él es mitad dragón, y los dragones son reptiles que necesitan calor, ya que... Me siento como una paleta, decía Ataji con frío. Me traen un vaso de agua, tengo sed, decía Souta sin verse afectado. Dejando a los de fuera con gotas de sudor. ¿No se le congela nada de sus partes a Souta? Preguntaría Piccolo al ver que ni parecía afectado a diferencia de Ataji. Al parecer, esa prueba de frío, no siente eso, y Ataji, se va a convertirse en hielo, decía Bulma al ver a ambos. Siguiente. Esta vez fue una habitación de calor. Todos con gafas protectoras, viéndose a ambos dentro, ahora Ataji no sufriría por el frío, ya que el calor era el favorito de los reptiles. Pero... Sniff sniff, ¿huele a tocino de caimán? Preguntaría Souta sin verse afectado. Cosa que reaccionarías por ver a ambos. Souta, Ataji no es comida, decía Krillin al escuchar su comentario. Creo que no se mueve, decía Souta al ver a un Ataji seco como piel de serpiente muerta. Ay, creo que es mucho, sácuenlo, exclama Bulma. Siguiente prueba. Velocidad. ¿Entonces solo debemos subir a esta caminadora y correr? Preguntaría Souta con Ataji conectados unos cables al cuerpo para ver sus ritmos cardíacos.
Así es, así veremos de cuánto es su capacidad, decía el padre de Bulma al ver lo que hacía su hija. Bien, vamos Ataji, decía Souta iniciado el trote. A lo que sigue en el trote, y poco a poco aumentaba la velocidad. Parecían igualados y corriendo más rápido. Oh, increíble, ya superaron la velocidad del humano común, van por la Saiyajin, decía el padre de Bulma quien se unió a los estudios. Sí, sin duda que su físico no es normal, Decía Bulma al ver en la computadora los niveles físicos de ambos. Porque a diferencia de Ataji, Souta parece niveles comunes, preguntaría Ten al ver que el ritmo cardíaco de Souta no se movía. Ya que Souta no parecía esforzarse, ni siquiera se sentía fatigado. Vamos Ataji más rápido, decía Souta corriendo más rápido, a lo que la banda abajo de ellos se mueve más. Eso hago, pero eres más rápido, decía Ataji corriendo con todas sus fuerzas. TSSSSS, sonaron los rodamientos viéndose cómo se calentaban a baño María. No puedo sentir nada, decía Souta yendo más rápido, grave error. Alerta, alerta, sonaron las alarmas. Apaga a la máquina, gritaría Piccolo al ver que iba a explotar. Souta exclama y de una explosión de velocidad, atraviesa toda corporación cápsula, dejando un hueco cómicamente con su silueta. Dejando de blanco a los presentes de ese resultado. Puntos por resistencia, decía Trunks sudando. Siguiente, vuelo. Y para asegurar cuándo podía recorrer por el cielo, les pusieron rastreadores para monitorear en su recorrido. El vuelo menos mal salió normal, su vuelo era promedio, pero aquí Ataji superaba a Souta en velocidad de vuelo. Siendo visto en la computadora, ¿a cuánto lleva la velocidad? Menos mal aquí es imposible que pase algo, con Souta o Ataji, decía Krillin calmado. Deberías de ver nuevamente el número, Decía Bulma al ver cuánto recorría Souta. ¿Por qué? Preguntaría Krillin. Tornado. Gritarían ambos en pánico, ya que accidentalmente al jugar en el vuelo, girarían por las nubes creando un peligroso tornado que empezó a arrasar las montañas. Chicos. Paren de volar. Grita Krillin del pánico. Paremos de volar hace rato, nos atrapó el tornado. Gritó Souta. Cosa que los vería que ellos no son normales, claro que no. Pero ven cómo en segundos ambos salen volando, y la cámara mostraba directamente la corporación cápsula. Háganse a un lado, grita Trunks. Y no dudaría en hacerlo y poniendo a salvo a los demás de lo que pasaría. ¡Boom! Fue el impacto atravesar el techo, y de la polvareda, se vieron a un Ataji enterrado de cabeza al suelo, pero Souta de cuerpo entero. ¿Están bien? Preguntaría el padre de Bulma. Yo sí, me siento como un brote de bambú, decía Souta enterrado pero calmado. Pero Ataji, como avestruz, su cabeza enterrada, solo alzaría su dedo pulgar de que está bien. Suspiro colectivo. Siguiente, fuerza. Quien tomaría esta prueba sería Vegeta, estando con dos enormes bloques del metal más fuerte que Bulma tenía para ver cuánto podrían destruir de un ataque. En eso, Vegeta exclama. Solo lo estoy haciendo porque debo de ver cuán fuertes son ambos, en especial ese humano, decía Vegeta su única excusa. Ambos asienten, y el primero en golpear es Ataji. A lo que se concentra y usaría toda su fuerza y golpearía ese bloque de metal de lleno. Crack, sonó el metal desquebrajarse y hacerse pedazos, para sorpresa de todos. Silbido, nada mal, comenta 17. sí, no lo negaría, es fuerte, Decía 18 al ver la fuerza de Ataji. Como se esperaba de un medio Saiyajin, decía Vegeta de brazos cruzados. Siguiente, Souta. Souta, por lo que más quieras, trata de no, bueno, tú sabes, decía Ten. Relájese sensei, lo tengo controlado, decía Souta preparando su golpe. Cosa que Vegeta pondría adelante, el bloque de metal, listo para recibir el golpe. Golpe. Funwash. Se vería como dicho metal como un cometa se va volando al espacio, literalmente sobrevolando la capa de ozono hasta el espacio. Fue directo al espacio, respondió 16 calmadamente. Menos mal nada salió destruido. No destruí a nadie jeje, Oigan, ¿dónde está Vegeta? Preguntaría Souta. Ay no Vegeta.
Grita Bulma al ver que no estaba por ninguna parte. En el espacio. Se vería como en el bloque, tras de él, estaba un Vegeta conmocionado viajando fuera de la Tierra. Y dejó de lado el bloque, para que siga su curso y trataba de regresar a la Tierra. Pero no esperó verse como una nave tras de él, fue golpeada y destruida, literalmente haciéndose pedazos por el bloque. Y en el cielo, regresaría Vegeta en Super Saiyajin al ver que se le acababa el oxígeno. Y así pasó todo. Increíble, son los análisis más detallados que he visto en mi vida, la fuerza de un híbrido de dos especies alienígenas, y un humano sin limitador, es oro puro, decía el padre de Bulma. Así parece, esto es lo que decías, Dr. Gero, querías tener ese poder que solo Souta adquirió, decía Bulma mirando al científico. Así es, y nadie me creyó, si se podía romper los límites humanos y es mocoso es la prueba, decía Gero Cabeza. Dime doctor, ¿y si hubiera otro aparte de Souta? Preguntaría Picoro de entre ellos. Eso no lo sé, diría que si sucediese eso, es mejor que ambos no lancen un golpe, porque calculo el 78% de que la Tierra sería destruida solo por el roce de los puños, o peor aún, quizás toda la realidad al ambos no tener límites de poder, decía Gero serio. Dejando fríos a todos. Eso sí sería aterrador, admite Krillin. Ahora, yo haré una prueba más, decía Vegeta teniendo una idea en general. Viendo a Taji de una cosa. Oye niño, dijiste que al ver la luna, no supiste qué pasó, dado a entender que aún no dominas la forma Ozaru, decía Vegeta. Así es, un momento yo y Souta estábamos en un festival, hasta que, mire a Luna y luego de eso, decía Ataji solo recordando el relato de Souta de su transformación. En ese caso, te diré cómo funciona la transformación de Ozaru, así que presta atención, decía Vegeta. A lo que Ataji escucharía con atención. Verás, la luz de la luna refleja los rayos solares, cuando esos rayos son reflejados en la luna, se produce una luz, produce más de 17 millones de Zenus, cuando viste la luna, recibiste dicha luz a los ojos y eso provocó una reacción, en tu cola, eso produce la transformación a Ozaru, decía Vegeta. Pero, además de eso, hay Saiyajines bendecidos como yo para poder crear algo similar a la luna, lo que nos permite acceder a nuestras formas más poderosas, solo si supera los 17 millones de ondas luz, pero como verás, ese ataque no lo uso más porque me han cortado la cola, pero quiero probar mi hipótesis con esto, decía Vegeta. En eso, enciende su mano y de esta, partículas de ki empezaban a juntarse. Con el oxígeno del planeta y esta pequeña bola de energía, dará la potencia suficiente para crear una luna artificial, dijo Vegeta. Así que, haré esa transformación, en ese caso, quiero que me detenga, pero no me corten la cola, pediría a Taji. Así es, y no te preocupes, tenemos quien por si te vuelves loco, decía Vegeta. ¿Souta? Preguntaría Krillin. Me refería a mi insecto sin nariz. Se queja Vegeta. Pero luego de eso, acumulan más energía y después, la lanza al cielo, cosa que dicha esfera aumentaba más de tamaño al subir. Explota y mezclate. Grita Vegeta. Su ki se redujo mucho, usó más de la mitad de sus reservas para ese ataque, exclama Ten sudando. Todos atrás, decía Picoro sintiendo peligro. Cosa que eso pasó, viéndose la esfera explotar en el cielo, pero esta, ahora era una enorme esfera blanca radiante, similar a la luna. Y en eso, verían a Ataji ver esa luz y la metamorfosis, empezó. Cosa que de la nada sus pupilas se apagaron, y convulsionó un poco. ¡Oh mierda, todos atrás! Gritaría Souta al ver que pasaría de nuevo. Ya que sus ojos se volvieron blancos y sus dientes se puso filudos. Y ve que de a poco, aumentaba el tamaño de su cuerpo y de sus ojos blancos, se puso a ojos rojos y en vez de pelaje de mono, le salían escamas púrpura, semejante al de un dragón. Su ropa se rompió y ahí, vería la forma Ozaru de Ataji, Ozaru dragón. ¡Ah! No puede ser, exclama Vegeta al ver esa transformación, un Ozaru o mejor dicho dragón gigante ahora estaba ante ellos. ¡Ah! Exclama Krillin con ojos abiertos, al igual que Trunks. Díganme que pueden contenerlo muchachos. Exclama Bulma del susto. Nope, tápense los oídos, decía Souta usando sus dedos en las orejas. Y todos haría lo mismo, igual los androides. Y un potente rugido, resonaría el lugar. Groar.
Fue el rugido, mitad T-Rex a aparecer, con una psicofonía tan fuerte que destrozaría los vidrios de la corporación Cápsula, bueno, además de los lentes del padre de Bulma. Y todos vería que Ataji había perdido la razón. Vegeta, destruye la luna artificial, Ataji lo dijo, no quiere que le corte la cola, decía Krillin. Jejeje, bien, pero primero, quiero ver qué tan fuerte es ahora, decía Vegeta, transformándose en Super Saiyajin. Y ahí, Ataji, en su forma Ozaru Dragón, no dudó en atacarlo. Pero su movilidad, no era igual al de los Ozarus promedio, se podía mover más rápido. Dando un puñetazo directo hacia Vegeta. ¡Puaj! Vegeta exclama y es mandado a volar, destruyéndose el muro y su cuerpo impactando al suelo. Pero Vegeta se levanta, aún en Super Saiyajin, limpiándose un hilo de sangre del labio. GRRR, buen golpe, jeje, se burló Vegeta levantándose. Pero Ataji no da tregua, y envía otro puñetazo, que Vegeta esquiva, ahora disparando ráfagas de ki a su rostro. Y Ataji haría crecer sus garras, para dar zarpazos para desgarrar al príncipe Saiyajin. Vegeta, cuidado con esas garras, gritaba Krillin empezando vuelo, mientras Bulma era cargada por Souta al techo con Trunks. Y en eso, la cola del Ozaru Dragón, se alza y lo azota contra Vegeta. Growth, ark, maldito, decía Vegeta volviendo a caer, pero su orgullo se volvía a levantar. Comete esto, resplandor final. Gritó Vegeta juntando sus manos, enviando una gran ráfaga de ki al rostro de Ataji, cosa que lo hace explotar por la fuerza del ataque. Eso puso una sonrisa al príncipe Saiyajin, pero se le borró al ver a un Ataji casi ileso, solo con quemaduras en sus escamas. ¿Qué? Gritó Vegeta al ver que ni su mejor ataque pudo derribarlo. A lo que Ozaru Dragón abre su boca y le lanza un potente rayo directamente. Y Vegeta lo contrarresta con su ki, pero lo que no contó, es que Ozaru Dragón, reduce el tamaño de su rayo de su boca, a uno fino y delgado, parecido a Shin Godzilla. ¡Puaj! Vegeta exclama al verse atravesado el pecho, por ese ataque. Dejando a todos perplejos de que lo haya dejado así de malherido. Bien, me encargo, decía Souta dejando a Bulma a un lado, flexionando sus piernas. Souta, salva a Vegeta. Pediría Bulma ese favor. En eso sin decir nada, Souta es enviado a volar, directamente a la cara de Ataji. Perdóname, fue lo único que dijo Souta antes de... golpe. Resonó el poderoso ataque en la cabeza de Ataji, tanto que se vería como pedazos de carne y dientes eran mandados a volar. Y para su fortuna, Ataji fue dejado inconsciente por ese golpe. Después de eso, toma de Vegeta en brazos y lo lleva con los demás, para darle una semilla del ermitaño. Quien se encargó fue Krillin. A este paso Vegeta se hará fuerte a puras vergüenzas, decía Souta mientras él atendió a Ataji, quien su cuerpo volvió a la normalidad al estar inconsciente. Pero estaba sin ropa, debido a que al transformarse, se rasgó por completo. ¿Alguien tiene muda de ropa? Preguntaría Souta a los presentes. En eso, el padre de Bulma, le da uno de los trajes de Vegeta, ya que estaba hecho del mismo materias que usaba su armadura Saiyajin. Pero quien lo vestiría sería 16, por alguna razón, ya que Souta no se atrevía a eso. A lo que Ataji, despierta. ¡Ay, qué me pasó! Decía Ataji algo adolorido. Ya despertaste, estuviste más de 2 horas durmiendo, decía 16 junto con los demás, claro, en una zona casi campo de guerra. ¿Pero qué? Decía Ataji al ver la zona destruida. Digamos que tienes forma Ozaru, el tozudo de Vegeta casi muere al tratar de detenerte y Souta, casi te manda a otro mundo con un golpe contenido, decía Piccolo. No me quejo, es mejor que Souta me haya detenido, decía Ataji. Así es, y por poco matas a Vegeta, decía Bulma al ver lo poderoso que es Ataji. Pero antes, ¿qué haremos con? Decía el padre de Bulma apuntando a los enormes dientes de dragón de Ataji, antes de regenerarlos con la semilla. Puedes hacer lo que quieras, decía Ataji no restándole importancia. Jojojo, para investigar, me gusta, buen pago, decía el padre de Bulma. Bien, Ataji, deberemos buscar ahora la forma para que uses el poder de tu forma, no podemos correr otro riesgo que te descontroles al ver la luna, decía Souta a su amigo. Eso lo sé, pero por ahora, hay que regresar a Mosutazu, ya que se terminó el asunto sobre los androides, decía Ataji.
Sí, ya quiero ver a Izuku después de años, decía Souta sonriendo de lado. ¿Mosutafu? O sea, decía Ten. La tierra de los héroes y donde vive Olmig, sí, decía Souta. Ahí crecimos, antes de conocerlo, Sensei, decía Ataji de ese detalle. Son bienvenidos cuando quieran jóvenes, aún seguirán siendo mis alumnos y yo agradecido de ser su maestro, decía Ten en una reverencia. Bien, 16 y yo veremos el tema de guardabosques, ya me dio ganas de trabajar ahí, decía 17. Bien, a propósito, ¿dónde está 18? Preguntaría 16. Cosa que verían por todas partes. La encontré, decía Piccolo, apuntando a la sala de temperatura. De forma misteriosa, 18 estaría usando solo un bikini negro con gafas de sol y un espejo para bronceado dentro. 18. ¿Qué diablos haces? Pregunta 17 sudando. Este lugar es adecuado para tomar el sol, no voy a desaprovechar esta oportunidad, decía 18 estando relajado. Se nota que aún se comporta como una mimada, decía Jero. Lindo bikini 18, te queda bien esa figura, comenta Souta antes de irse. Cosa que por alguna razón, se sonroja por ese cumplido. Gracias, supongo, decía 18 algo sonrojada. Pero no se notaría por el bronceado. Bueno, es hora de irnos, si en caso aparece otra amenaza llámenos, decía Ataji. Nos vemos, cuídense, avisaremos a Goku si despierta de todo, decía Krillin. Espero volver a verlos, decía Piccolo de brazos cruzados. A lo que se despide y ambos se van volando, de regreso a casa. Mientras en el camino. ¿Sabes? Fue buena idea salir de Mosutafu en ese viaje, ahora conozco finalmente mi poder y me volví el fuerte que siempre deseé ser, decía Souta a su amigo apretando los puños. Igualmente, al saber lo que soy, y de lo que soy capaz, decía Kataji mirándose las manos. Oye? ¿Crees que Jero tenía algún otro androide oculto, como 16? ¿O quizás más fuerte que 17 o 18? Preguntaría Souta de ese detalle. Quería preguntárselo, pero no hubo una ocasión, por las dudas ¿quieres volver ahí? Preguntaría a Ataji. Ya que la idea de poseer su tecnología, aún estaba en su mente. Podría ser, pero después, ¿recuerdas? Le prometimos a Izuku regresar y de ayudarlo a entrar a la UA, decía Souta de su promesa. Ok, en ese caso, aumenta la velocidad, iremos rápidamente si elevamos el ki para potenciar el vuelo, decía Ataji. Cosa que Souta asiente. Aseguremos de no hacer piruetas como la última vez, decía Souta recordando ese tornado que formaron por error. A lo que Ataji asiente y serían rodeados por sus auras de ki para ir rápidamente a Mosutafu. Momentos después. Edificios a la vista, decía Souta divisando la ciudad de Japón más cerca. De vuelta en casa, decía Ataji con una sonrisa. Bien, descendamos poco a poco, si nos ven volando causaríamos revuelo con los héroes, decía Souta. Ok, bajemos, decía Ataji. Oh, mira ahí, en ese parque, decía Souta a Ataji apuntando a un lugar, un parque lleno de personas, pero en un grupo de 3, había un peliverde hablando con una pelirrubia y otra pelinaranja. Pero ambos pensaron que era Izuku. Ay, nuestro niño es tan grande, hablando con chicas, decía Souta llorando junto con Ataji, tomándose de las manos. Sí, hay que saludar, ya hacía tiempo que no lo veía, decía Ataji llorando cómicamente. Cosa que ambos descienden, y se acercan como si nada a ellos. Hola Izuku, saludaría Souta alzando la mano al peliverde con las chicas. Izuku, a los años, decía Ataji. Yo no soy ese tal Izuku, se confundieron de persona, decía aquella peliverde. Ah, no era Izuku, pensaron ambos cómicamente. Jeje, perdón, es que te confundí con un amigo, decía Souta nervioso al ver su grave error. Ah, ya veo, ¿quién? Preguntaría la peliverde. Tú, decía Souta. ¿Somos amigos? Preguntaría la peliverde. No, decía Souta con simpleza. ¿Entonces no somos amigos? Preguntaría la peliverde. Pues no, decía Souta con simpleza. ¿Qué? ¿Acaso no somos amigos? Exclama la peliverde. No, que solo te confundí con mi amigo Izuku, decía Souta. O sea que me confundiste con tu novio.
Preguntaría la peliverde. Como que mi novio, soy hombre y él es mi amigo, decía Souta. ¿Y entonces qué somos? Preguntaría la peliverde. Pues simplemente personas hablando, decía Souta incómodo. O sea que me dejaste. Preguntaría la chica peliverde adolorida. ¿Dejarte? Si no salimos, decía Souta sudando. ¿Qué? No lo digas frente de mis amigas. Exclama la peliverde. Facepalm, ¿terminaste? Preguntaría Souta de brazos cruzados. Sí, Decía la chica ya calmada. bravo, la escena más cómica que he visto en toda mi vida. Decía la pelinaranja aplaudiendo. Sí, y ya lo tengo grabado, sin duda ganaría muchos seguidores con esto. Decía la chica pelirrubia con celular en mano. Bien, ahora nos presentamos, perdona lo de antes, pero tienes el mismo tono de cabello que nuestro amigo Izuku. Soy Ataji y el Souta, se presenta Ataji. Un gusto Taji-san, Souta-san, soy Alex Jiki y ellas son Danby y Shaye. Se presenta la peliverde con el nombre de Alex. Ajá, qué lindo, decía Souta volteando los ojos. Souta, ahora no, perdón por las molestias, pero tenemos que irnos, así que, chao, decía Ataji tomando a Souta para retirarse del lugar. Claro, nos vemos. Decía Alex despidiéndose de ambos jóvenes, sin duda son muy extraños. Y así es como empiezas a conocer gente, Alex-chan, jeje, pero no montar tal escena. Se burlaría Danny tomándola del hombro. Ay Danny, tenías que decirlo así. Preguntaría Alex avergonzada de hacer tal escena. ¿Me estás dejando? Ajaja, pero si ni sabías que se llamaba Souta aún. Se burló Shaye. Por favor, no digas más. Decía Alex caminando con vergüenza hacia su apartamento. Así ambas la siguieron. Con Souta y Ataji. Una vez que fueron a los apartamentos donde vivía los Migorilla, debían de asegurarse de que estén ahí y no se hayan mudado. Sí, sigue ahí, decía Souta viendo la placa, Migorilla en el apartamento. Bien, andando, decía Ataji presionando el botón del timbre, esperando que los reciba. Cosa que en eso, se oirían pasos a la puerta, y al abrirse, verían a una mujer peliverde, delgada pero con un poco de arrugas bajo los ojos, con vestido rosado. Señorita Inko, saludarían ambos jóvenes con la mano. Disculpa jóvenes, pero ¿quiénes son? Preguntaría Inko al no reconocer a ambos. Jejeje, ¿acaso no nos recuerda? Somos Souta y Ataji, decían ambos sonriendo. Y ahí, Inko abrió los ojos, al ya recordar a los mejores amigos de su hijo. Ya que ahora ambos eran más altos, cabellos largos y desordenados además de verse más fuertes. No lo puedo creer, ¿son ustedes? Decía Inko y los abrazó a ambos, ya que fueron mucho tiempo sin saber nada de su paradero. Nos alegra de que esté bien, señora Inko, decía Ataji en el abrazo con una sonrisa. Sí, han pasado 3 años desde que partimos, pero regresamos al fin, decía Souta sonriendo, sentado en el sofá de Inko ya que ella dejó pasar a ambos. Vamos, siéntense, ya que quiero saber lo que hacían ustedes en estos 3 años, decía Inko ansiosa de saber lo que han hecho. Cosa que sin dudas relatan todo, sus aventuras entrenando con un maestro de las artes marciales, sus descubrimientos, aventuras y demás cosas. Wow, sin duda que han aprendido mucho en su ausencia, decía Inko al escuchar el relato de ambos. Jejeje, una locura. A propósito, ¿Izuku sigue entrenando, o dónde está? Preguntaría a Ataji al no ver al peliverde. Él está con un instructor, respondió Inko de lo que hacía su hijo. Ya veo, espere, instructor. Preguntaría Souta de ese detalle. ¿Cómo que con un instructor? Preguntaría a Ataji con duda. No me lo dice, pero lo está ayudando a ir a la Academia de Héroes, algunas veces lo veo, pero es muy flaco, decía Inko contando de ese instructor. Una duda, ¿qué pasó con Izuku, después de que nos fuéramos de viaje de entrenamiento? Preguntaría a Ataji para así tener una idea de lo que hace. En eso ella cuenta cómo en este tiempo, liberaron a Katsuki de la correccional, pero de camino a su apartamento, fue atacado por un villano de fango, como este se apoderó del cuerpo y usó sus explosiones contra los héroes, generándose el caos y ni uno podía acercarse.
Pero Izuku, sí, a pesar de no tener Kosei, tenía mejor movilidad y fuerza por los entrenamientos, atacando el punto débil del villano, o sea sus ojos, y como así logró liberar a Katsuki para al final All Might destruir al villano con un smash. Pero los tres héroes, Kamui Watts, Death Arms y Mount Lady lo criticaban por sus acciones, pero su hijo, les cerró la boca a los tres, circulando un video en internet por la tal humillación a los héroes. Y al terminar de relatar la Midoriya, Ataji dio su respuesta. Esos tres, será mejor que no regresen a su carrera de héroes, honestamente son unos imbéciles, decía Ataji. Sí, Izuku hizo bien en cerrarles la boca, él hizo mejor trabajo que ellos, decía Souta de brazos cruzados. Ok, gracias por todo señora Inko, Souta, vayamos a casa, lo más seguro es que necesite limpieza de tanto polvo, decía Ataji para proceder a levantarse. Sí, es hora de renovar un poco, nos vemos señorita Inko, decía Souta. Está bien, y le diré a Izuku que ya regresando, él estará feliz de que ambos han vuelto, decía Inko despidiéndose. Ambos se despiden y se irían del apartamento, a su casa, mientras conversaban de renovaciones. ¿Sabes? Lo pensé y ese terreno extra, podríamos volverlo una granja, ¿sabes? Para criar pollos, vacas, cerdos, decía Souta a su amigo. Sí, pero primero, limpiar la casa, luego haremos la renovación por el terreno, decía Ataji. Oh vamos, no creo que esté tan sucio, decía Souta cambiando de rostro. Ya que ambos al regresar donde vivían, técnicamente sus dos cabañas estaban prácticamente invadidas por moho y tierra, después de 3 años abandonadas. Tenemos mucho trabajo que hacer, y así que, ¿hora de renovar? Preguntaría a Ataji para salir de su aturdimiento. Suspiro, bien, decía Souta. Pero claro, ambos ahora con más experiencia, lo limpiarían al estilo de artes marciales. Y tal como le enseñó su maestro, usando su fuerza, agilidad y velocidad, renovar la casa, será pan comido para ambos. Sacando lo que no sirve y reemplazando por uno nuevo. Talando nuevos árboles para las nuevas piezas para sus casas. ¿Qué recuerdos?, decía Souta de un empujón tirando árboles al suelo, y golpeando rocas para hacerlas polvo y así tener material para cemento. Sí, y ahora con nuestra fuerza actual, podremos terminarla en poco tiempo, decía Ataji. Sí, podría ser así, chambear de paso como albañiles, vender verduras hasta huevos, claro si atrapamos gallinas, decía Souta mientras partía un tronco con sus manos. Eso se hará, esperemos que todo salga bien, decía Ataji destruyendo rocas y derriba más madera y aplanada el suelo para hacerlo firme. Y solo les costó 1 hora, suficiente para tener ya listo las 2 casas con nuevas modificaciones. Ah, listo, decían ambos orgullosos, ahora sus casas con temática casi similar a la de Tenshinhan. Sensei estaría orgulloso de nosotros, decía Souta sonriendo. Sí, ahora sobre el trabajo, hay que buscar una compañía en construcción, si seremos albañiles, decía Ataji. Souta asiente confirmando. Así, después de terminar de renovar la casa, fueron a la ciudad para así, buscar un trabajo de albañil, ya que no negaría que la paga sea buena. En el caso de Souta, encontró un trabajo de minero, daban buena paga, solo por el tema de la seguridad algo baja, además de un trabajo de leñador, además de frutero y verdurero, pero Souta era resistente y al no tener limitador, prácticamente ese trabajo de minero sacaría mucho dinero. En cuanto a Ataji, estaba ahí buscando trabajo de albañil, para al menos tener algo de respaldo. Espero que Souta haya logrado conseguir trabajo, decía Ataji. Para su fortuna, lograría conseguir el trabajo, aparentemente de una constructora, pero no una cualquiera, sino la constructora Uraraka. Ya que al parecer, necesitaban mano de obra y al parecer, la fuerza de Ataji, podrían ser de ayuda en terminar muchas obras en construcción. Cosa que regresaría a casa, ya que no había conseguido aún, un celular, debido a los entrenamientos y la amenaza de los androides. Y en eso, un estruendo, sacudirse en un sector, cosa que detiene al híbrido Saiyajin y Wyvern-jin. Y por curiosidad, fue a donde está el caos generado. Y ahí se ve como muchos policías iban y venían, además de héroes. Pero escucho algo con su oído mejorado, algo de un villano que tiene de rehén a 2 héroes mal heridos. Y al enfocarse en su vista, vería con los ojos abiertos, lo que vería frente a su vista.
ya que de fondo, se vería un enorme villano pelicenizo, con sangre en todo su cuerpo además de lo que parecían ser fibras musculares en todo su cuerpo, el cual atacaba a los héroes y policías arrojando autos y escombros. A sus pies, lo que parecía ser una pareja de un hombre y una mujer heridos por la batalla, más conocido como los Waterhouse. Ajajaja, nadie puede detenerme, inútiles, fue el grito del villano arrojando una viga del puente, provocando la explosión de una patrulla de policía, y a algunos a retroceder. Y en cuanto al dúo de héroes acuáticos, estaban completamente impotentes, ya que apenas le hicieron un rasguño en uno de sus ojos y después de eso, estaban ahí heridos. Y ellos eran conscientes de que ese día, no iban a sobrevivir. Querida, creo que, hasta aquí, llegamos, decía el héroe a su pareja y esposa, estando herido. No podemos amor, Kakota no puede quedarse solo, susurra la heroína tratando de ponerse de pie, pero su cuerpo dolía. Pero ambos, serían sujetados por aquel villano psicópata, teniendo esa sonrisa retorcida por hacer destrozo y mucho asesinato. Digan dulces sueños hijos de puta, Muscular se burlaba a punto de romperles el cuello. Cosa que el dúo de héroes, estaba por aceptar sus muertes. En eso, alguien tocaría su hombro. Murmuró Muscular dándose la vuelta. Y de repente, de un puñetazo, le da de lleno en la cara, haciendo que suelte a los héroes y de paso, le vuele algunos dientes. Los héroes cayeron, pero serían sujetados por el mismo Ataji, quien llegó al rescate. En un parpadeo de velocidad, los dejaría en un lugar seguro, para que no estén en el fuego cruzado. Nadie podía creer ese parpadeo de velocidad. Pero de los escombros, un Muscular con la nariz rota se levantó, ahora su expresión era de furia. Maldito bastardo, te voy a matar, Muscular exclama mientras aumentaba las fibras musculares. Para en segundos alzarse y tratar de matar a Ataji. Enviando un gancho derecho a su cuerpo. Pero se mueve de un lado, esquivando su ataque. ¿Eso es todo? Sin duda que eres un fraude, ¿lo sabías? Inútil, decía Ataji con decepción. Graa, maldito, gritaría Muscular enviando una andanada de golpes salvajes hacia Ataji. Pero con simpleza, usa sus palmas para detenerlo a gran velocidad, sin verse muy afectado. Y los que estaban ahí, veían con asombro, como alguien desconocido, podría detener los ataques de Muscular. En eso, Ataji detiene con sus manos los dos brazos de Muscular como si nada. Sé ¿cómo diablos tienes esa fuerza? Muscular exclama tratando de zafarse. ¿Sabes? Como ya demostraste tu fuerza, es mi turno de demostrar la mía, decía Ataji con mirada afilada. Y de ahí, le da un rodillas en el abdomen, haciendo retorcerse de dolor por ese rodillazo. Haciendo que se sujete en la zona golpeada. Pero ahí no termina, y Ataji empezó con una gran lluvia de golpea en todo su cuerpo. Crack crash, crack, se oían los sonidos de huesos y carne del villano ser aplastado como una máquina machacadora de carne, Muscular prácticamente estaba siendo humillado y torturado. Y de un gancho de derecha, le da de lleno en su mandíbula, haciendo que vuele por el aire, y caería derrotado, con los huesos rotos y sangrante. Muscular, el villano más peligroso de Japón, fue derrotado no por un héroe, sino que fue un joven desconocido. Brash, sonó el cuerpo de Muscular cayendo encima de los escombros, con los ojos en blanco, ligamentos rotos y su rostro casi muerto. Nadie podía creerlo en esos momentos. De entre los testigos, estaría una chica de cabello naranja, ojos verdes claro, al ver esa demostración de habilidad en el combate, ella vio que no usó Kosei, sino que eso fue, habilidad de un artista marcial. Wow, eso fue, decía la pelinaranja sin creerlo. Pero en eso, los héroes despertaron y estarían a punto de tomar en arresto a Ataji por emplear con un villano. Pero este en respuesta, junta sus manos en su frente, a cada costado de su rostro y dice lo siguiente. Taiyoken, decía Ataji creando un destello que haría que cierren sus ojos al parecerse a una granada cegadora. Cosa que todos ahí gritan, pero al cesar la luz, viéndose que Ataji habría escapado, solo dejando a un Muscular al borde de la muerte. Así que por el momento, dejó eso de lado y llamaron a los paramédicos para que atiendan a los heridos, de entre ellos, al dúo de héroes acuáticos. Y la chica que fue testigo, ella se quedó fascinada por ese desconocido, sin duda era un artista marcial, ya que lo que ese chico hizo, era kung fu, del estilo dragón. Luego de eso, se ve la escena cambiar.
Ahora estaría un Souta caminando por las calles de Chiba, emocionado por tener un trabajo de minero y albañil, y la paga jugosa que recibiría por sus servicios. Jejeje, y lo mejor, es que nada puede hacerme daño, pensó Souta emocionado. Pero todo eso cambió al doblar una esquina, y ahí su expresión cambiaría de emoción a confusión, ante la escena. Ya que veía como dos chicas, quizás alumnas de secundaria de su edad, estarían siendo intimidadas por un ser gigante con capucha, literal superaba los 2 metros. ¿Qué sucede?, preguntó Souta mientras veía la escena, la mayoría ahí solo viendo con terror. Díganme, ¿dónde está la base del héroe Springer?, dijo la voz gruesa del ser monstruoso. Pero las chicas no responden por miedo. ¿No me dirán nada?, pregunta el villano apretando la pared de un edificio como amenaza. Díganme lo que saben, exigía el villano. Pero justo en eso, se ve como una chica pelirrosada con cuernos, ojos de esclerótica negra con pupila amarilla aparece frente de él, extendiendo sus brazos. Yo te diré dónde está la agencia del héroe Springer, decía aquella chica de piel rosada. Pero antes de decir algo. Golpe normal. Alguien dijo a su lado, y en segundos la enorme figura desaparece, siendo disparada como bala de cañón, atravesando 5 edificios lejos de ahí. Siendo testigos por la chica rosada y demás que estaban ahí. Muy bien, vamos a pelear. Gritaría Souta de la emoción al pensar que este sujeto le daría pelea. Pero la destrucción a lo lejos, al parecer Souta se contuvo sí, pero no mucho. Y claramente, ese golpe lo envió lejos de su posición. En resumen, recostado en un edificio, el gigante tenía mandíbula rota, cuerpo destrozado, sangre por todas partes, piernas pulverizadas, costillas destruidas, con mucho dolor que ni su Kosei pudo soportar y en estado vegetal. En resumen, Souta lo madreó de un golpe. Todos se quedaron viendo a un Souta, de pie pero con el rostro sumido en confusión, para después ver su puño. Mierda, solo de un golpe otra vez, decía Souta viéndose frustrado. Maldición. Fue el enorme grito ir al cielo. Pero en eso, la misma chica, se acercaba y le preguntó. Oye, ¿estás bien? Preguntaría a aquella chica. No, mi sueño de tener una batalla épica se esfumó otra vez, decía Souta sonando totalmente derrotado y triste. Ah, no entiendo lo que dices, pero, gracias por salvar a mis amigas, decía la chica. De nada, y lo que digo es que siempre he buscado a alguien quien me dé el estímulo de pelea que busco, pero nadie ha sido capaz de aguantarme un golpe, decía Souta haciendo circulitos en el suelo. Y ya veo, ahora es entendible, decía la chica rosada. Pero en eso, empezó a sollozar, ya que estaba asustada al confrontar a ese villano. Souta en eso se recupera. En verdad, Sniff, estaba muy asustada, decía la chica con lágrimas. Pero el primero en abrazarla sería Souta, a gran velocidad. HHHH, no te asustes, tú también lo hiciste bien, nadie más que tú tuvo las agallas de enfrentar y dar cara al villano antes que yo, eso sin dudas es de héroes, decía Souta a la pelirrosada. Sniff, gracias. Por cierto, me llamo Mina Sido. Se presenta con el nombre de Mina. Souta, un placer, decía el mencionado presentándose. Souta-san, deberías de irte, si no te arrestarán por hacer actos heroicos sin licencia, decía Mina. Pero, pensé que arrestaban solamente a las personas que usaban su Kosei sin licencia, decía Souta confundido. ¿Y esa fuerza no es un Kosei? Golpeaste a un villano, con una fuerza comparable a All Might, decía Mina. Pero si soy Kirkles, no tengo Kosei, decía Souta de forma casual. Un silencio sepulcral se formó en esos momentos. ¿Qué? ¿Un Kirkles? Exclama Mina del shock. Pero en eso, las sirenas suenan, siendo la policía. Antes de irme, intercambiamos números. Es que Sensei dice que necesito también tener amistades, decía Souta. Cosa que Mina intercambia números rápidamente, antes que los héroes y la policía llegarán. Y Souta desaparece en un borrón. Pero poco sabía él, que alguien más estaba ahí, lo curioso de él, era que parecía de 19 años, pero su cuerpo era como un robot, ojos negros con esclerótica amarilla, quien vio toda la pelea antes de poder actuar. Y al ver esa fuerza y esa velocidad, lo comparó con cierta persona. Momentos después, Japón, ubicación, Ciudad Z.
Esta zona, conocida como la zona fantasma de otra parte de Japón, sería el único hogar por el alquiler barato simple para una sola persona que vivía ahí. Pocos sabían que dicha persona era el hombre más fuerte del mundo, el verdadero. Enfocándonos dentro, un apartamento pequeño con cosas normales, pero tirado viendo la televisión, algo brillante y color piel se posa a la cámara. No hay nada interesante aquí, pensó el calvo mientras apagaba el televisor. Sonido de puerta rota. Saitama-sensei, he regresado, era la exclamación del mismo chico de antes, destruyendo la puerta del apartamento de un tirón. Su tono parecía apresurado para dar una noticia. Pero destruyendo la puerta con sus bisagras incluidas. El conocido como Saitama se daría la vuelta, pero su rostro prácticamente no denotando alegría. Genos, destruiste la puerta. Grita Saitama al ver que el cyborg la rompió. Oh, la repararé después, sensei, pero he venido con información que debe ver, gritaría el conocido como Genos. ¿Y cuál sería esa información, Genos? Preguntaría Saitama algo dudoso. En eso, Genos tomaría su celular, buscando lo que grabó reciente, mostrándole el vídeo. Lo obtuve de Chiba, en uno de mis viajes, decía Genos mientras ponía el vídeo frente de Saitama. Al ver lo que pasó realmente, vio lo siguiente. Un gigante, chicas intimidadas, pero un chico aparecer de la nada y de un golpe, mandar a volar lejos al villano, atravesando 5 edificios por el golpe. Maldición, solo un golpe, decía Souta en el vídeo antes de gritar maldiciendo. Saitama estaba choqueado, ese escenario, es lo mismo que hacía cada vez que derrotaba a sus enemigos. Golpe como usted, y estoy muy seguro que esa no fue toda la fuerza de ese chico, decía Genos. Genos, dijiste que eso fue en Chiba, ¿no? Preguntaría Saitama ahora más serio de lo usual. Así es, sensei, decía Genos. Y la pregunta es, ¿su identidad, no hay registro de su documentación? Preguntaría Saitama. Eso no pude obtenerlo ya que su voz era muy baja, seguramente deprimido por algo, pero una chica pelirrosada, con Kosei seguramente de mutación sabe de él, decía Genos. En ese caso, Genos, esa será tu misión, búscalo y cuando lo encuentres, avísame o descubre dónde vive, ordenaría Saitama a su discípulo. A la orden, sensei, decía Genos, viendo que esta misión era una misión de verdad, seguramente de buscar a aquel joven que suponían, podía poseer la misma fuerza de su sensei. Saitama estaba pensando en lo que vio, él no fue el único en adquirir esa fuerza. Pero había una diferencia. En eso la calvicie de Saitama brilla, pero Souta conservó el cabello. Cosa que a Saitama lo enoja mucho, después de todo, él fue quien perdió su cabello y ese chico no, y eso lo frustra. Con Ataji. Este estaba corriendo a toda velocidad para que nadie le siga el ritmo. Todo para que no lo vean, ya que cometió el error de pelear con Muscular, y muchos ahí vieron cómo era, tenían la imagen mental de su persona. Carajo, sé que hice mal en intervenir, pero no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada, decía Ataji ya que él ahora protegía el planeta de amenazas grandes. Y ahí, justamente estaría descansando en un callejón. Suspiro, supongo que ahí ya no me siguen, tendré mucho cuidado cuando haga eso de nuevo, de ser un vigilante, y me pregunto, ¿qué estará haciendo Knuckleduster, Crawler y Popstep? Preguntaría a Ataji al recordar a sus viejos amigos que fueron vigilantes. Pero antes de responder, rápidamente este se agacha, ya que alguien tras de él casi le da una patada directo a la nuca. Eso estuvo cerca, decía Ataji de poder detectar apenas la presencia de alguien. Y al verla, se sorprende aún más, no creía que de todos los héroes del top, tenía que aparecer ella, la amante de las peleas. Cabello largo y blanco, ojos rojos, piel morena y orejas y cola de conejo. Bueno, bonito día para causar problemas, ¿no, jovencito? Preguntaba aquella mujer tronando los puños, ya que esta no era nadie más ni menos que la heroína del top 5, la heroína conejo Mirko. Mirko, la amante de los combates, respondió Ataji al verla. Mira, no suelo pelear con niños, así que será mejor que te entregues por tus actos de heroísmo, si no quieres que la cosa se ponga difícil, decía Mirko algo seria. Solo puedo decir dos cosas, la primera, salvé a esos héroes de morir, así que, de nada, decía Ataji. Eso lo sé, y se te agradece por ello, pero aún así vendrás conmigo, decía Mirko.
no he terminado aún, y la segunda es lo más importante, esto se considera una revancha para ti, después de todo, ya te derroté en una pelea clandestinas, Tiger Bundy, diría Ataji con una sonrisa. Dejando de piedra a la heroína por ese pasado. Espera, ¿derrotarme en peleas clandestinas? Decía Mirko fingiendo, pero por dentro, se sorprendió y hacía memoria de quién podía ser este chico. Espera un segundo, esas escamas moradas, cabello, su mirada, guerrero dragón. Exclamaría Mirko de la sorpresa al verlo, aquel único que la derrotó en el pasado, el peleador más joven. A los años, vieja amiga, y dime, ¿ansias en tener esa revancha? Ya que como ves, me he vuelto más fuerte y debes darte una idea al dejar a ese villano, en ese estado lamentable, decía Ataji. Mierda, has cambiado bastante, no te reconocía desde ese tiempo, decía Mirko esbozando una sonrisa retadora. Bien, quiero la revancha de esa pelea, heroína o no, no me retiro jamás de una pelea, decía Mirko sonriendo de dientes. ¿Tienes un lugar donde no nos puedan interrumpir los demás héroes o la policía? Te estoy dando el beneficio de tener nuevamente nuestro combate, decía Ataji ya que su sangre Saiyajin desea pelear con oponentes fuertes. Momentos después. Se vería ahora una zona boscosa donde actualmente, la heroína conejo y el guerrero dragón tendrían su pelea. ¿Sabes? He estado practicando más y he entrenado mucho para algún día volver a verte, tanto que soy la heroína más fuerte de Japón, pero aun con ese título, solo quiero pelear, decía Mirko en pose de combate, entusiasmada de volver a pelear con quien estimula su adrenalina. Eso lo entiendo, así que haremos esto, si uno de los dos gana, podrá hacer lo que quiera con el oponente, por ejemplo, tú puedes hacerme lo que quieras si me derrotas, sin oponerme a tus órdenes y si yo gano, haré lo que quieras contigo, sin oposición, ¿te parece bien? Diría Ataji de las condiciones de su revancha. Bien, solo si me ganas, decía Mirko, y ahí, empieza la pelea. Con la heroína moviéndose a una velocidad inhumana, apareciendo encima de Ataji con la pierna extendida, atacando con una patada de hacha desde el aire. Toma esto, exclama Mirko impactando el ataque en Ataji, tan fuerte que la tierra se movería por la fuerza. Mirko esbozó una sonrisa, que se esfumó al ver cómo Ataji le sostuvo la pierna con la mano, sin verse afectado. Nada mal Mirko, sin duda esa fue una excelente patada, pero no lo suficiente para derribarme, decía Ataji en eso, pone su mano libre en su abdomen y con un movimiento de muñeca, haría una técnica simple, bala espiritual. ¡Puaj! Mirko escupe saliva mientras retrocede, pero arrastra sus pies en la tierra antes de volver a arrojarse. Lunar, exclama Mirko dando una pirueta en el aire para dar un golpe más poderoso. Cosa que Ataji contrarresta el arco lunar, con su pierna, así chocando la pierna de Mirko con la suya. ¿Qué mierda? Ese ataque puede hasta romper un bloque de cemento pesado, ¿cómo es que? Decía Mirko incrédula al ver que podía someterla. Mirko, cuando nos conocimos, solo era un niño que peleaba al estilo callejero, así que fui a un viaje de entrenamiento y de ahí, conocí el Kung Fu, gracias a mi maestro, y ahí aprendí mi estilo de combate, el estilo dragón, decía Ataji en posición de Kung Fu del dragón. ¡Oh mierda! Dijo Mirko tratando de enviar una patada a la cabeza de Ataji. Pero este se agacha y justo en eso da un golpe al abdomen de Mirko, tan fuerte que le hace escupir saliva. Y antes de volver a atacar, algo golpea su nuca, lo cual nubla la vista de la heroína conejo. No puede ser, decía Mirko en sus pensamientos. Nuevamente había sido derrotada por el guerrero dragón. Momentos después. GRRR, diablos, volví a perder, dijo Mirko, levantándose de la sombra de un árbol, descansando luego de ser noqueada por Ataji. Veo que despertaste Mirko, y dime, ¿te divertiste? Preguntaría a Ataji. Jejeje, lo admito, me derrotaste justo, y yo pensaba que al fin te habría superado, pero veo que me faltó, decía Mirko sonriendo viendo a otro lado. Ya veo, bueno, como yo gane, debes cumplir con la apuesta, decía Ataji con una sonrisa. Bien, dime, ¿qué deseas a cambio? Decía Mirko derrotada pero aceptando su castigo, era lo justo que apostó por la revancha. En eso, Ataji se acerca a Mirko y la sujeta de la cintura y sin que ella pudiera evitar, sus labios fueron robados, o sea le daba un beso.
exclamaría Mirko degustando ese beso, sorprendida y enseguida sonrojada. Pero de la nada, su colita se mueve y atrae a Ataji más a ese beso, disfrutándolo. En eso, se separa de Mirko y Ataji dice una cosa. Sé mi mujer y la madre de mis hijos, decía Ataji ya que sin que lo supiera, se sentía atraído por ella, por alguna razón, le gustaba su carácter fuerte. ¿En serio me estás pidiendo eso, con ese beso y la apuesta? Decía Mirko sonrojada como colegiala enamorada. Te seré honesto, tú fuiste mi primer amor, en el día que nos conocimos, por eso, esperé por este momento y que yo, pudiera darte mi primer beso, a una gran mujer como tú, decía Ataji. Bien, pero con una condición, si seré tu esposa, deberás hacerte responsable cuando hagamos eso, para tener a nuestros hijos, y amarme y respetarme como esposa, decía Mirko sonrojada pero decidida. Por mí está bien, además, me gustaría hacerlo, en tu casa, decía Ataji en eso, aprieta el trasero de Mirko. Pero en vez de replicar, sentía el aura de un alfa en él. Sus instintos de conejo, le decía que debía de estar con este ser que es muy poderoso y ser reclamada. Bueno, si eso quieres, vamos a donde estoy viviendo, ya que por suerte para ti, es privado, decía Mirko para guiar a su nueva pareja. Momentos después. Ahora estaría en el hogar de Mirko, que es exclusivo para ella, ya que por ser heroína del top, pudo conseguir todas sus necesidades. Bien, ¿sabes lo que viene ahora, no? Preguntaría Mirko sonrojada de lo que haría. Sí, pero como acabamos de pelear, estamos sucios, así que, ¿te parece bien si nos bañamos juntos? Sugeriría Ataji a la heroína conejo. Bien, en ese caso, desnúdate y métete a la ducha, nos duchamos juntos, decía Mirko algo picaramente. Cosa que Ataji no dudó en acatar la orden y se empezaba a quitarse su ropa. Así se ve momentos después, a un Ataji desnudo exhibiendo su trabajado cuerpo, pero a su lado, expuesta su cuerpo completo, de heroína trabajado, estaría la sexy Mirko, dándose una ducha para quitar la suciedad con ayuda del agua caliente. Ataji vería a detalle el cuerpo de su mujer. Bien cariño, estoy lista, decía Mirko sonrojada, apegando sus manos a la pared mientras movía su trasero, exponiendo su intimidad para empezar. Ataji estaba listo, iba a hacerlo con su primer amor. Mirko, no, Rumi, desde hoy, eres mi mujer, decía Ataji entrando en la intimidad con su miembro. Algo duele pero, es rico, amor por favor, sacia mi lujuria, pediría Mirko gimiendo lentamente, queriendo volverse mujer de una vez. A lo que Ataji, dominado por sus instintos de Wyvernjin, empezaría a dar estocadas, con tal de repoblar su especie con esta hembra que se había ganado. Así, Ataji con sus manos, agarra cada pecho de Mirko y los masajea. Oh Dios, qué rico, amor, sigue moviendo esas caderas, complace, tú, esposa, decía Mirko excitada mientras babeaba de paso. Ataji movería la cabeza de Mirko y le da un beso, saboreando la boca de su mujer, mientras se aparea con su hembra. Sería el gemido de Mirko, amortiguado por el beso de Ataji, de paso, moviendo sus caderas para estimular más a su hombre, para complacerlo. Y después de romper el beso, Ataji dice lo siguiente. Rumi, en verdad, te amo y en verdad quiero tener un hijo contigo, decía Ataji abrazando el cuerpo de su mujer. Mientras estaba dando sus estocadas. Sí, y yo también te amo, Ataji-kun, por favor, si te vienes, vente dentro, quiero, que me dejes embarazada, pediría Mirko, su lujuria invadiendo la mente. Rumi, eres, mi amada, esposa Aya. Grita Ataji y de su última estocada, no dudó en llenar el útero de la heroína conejo, dando la posibilidad de tener a su primer hijo. Kiara, qué rico, está caliente, Mirko gimió más fuerte, mientras su útero era llenado por la semilla de su ahora esposo. Ataji acariciaba el vientre de Rumi, con cariño, demostrando que cumpliría su palabra, de que se haría responsable de su mujer y su nueva familia. Amor, vayamos a la cama, ¿te parece bien? Diría Ataji a su primera esposa. Sí cariño, vamos, decía Rumi con amor, besando la mejilla de su esposo mientras era cargada al estilo nupcial. Una hora después.
ya que después de llegar al cuarto, siguieron con su apareamiento con tal de tener hijos. En eso, ambos recostados en la cama, Ataji diría una verdad del que no quería ocultar a su mujer. Rumi, ahora que eres mi pareja, quiero contarte algo, que descubrí en mi viaje de entrenamiento, decía Ataji abrazando a Rumi. Claro cariño, ¿qué sería eso? Preguntaría Rumi recostada en los pectorales de su novio mientras escuchaba. En eso, Ataji revela que él no es humano, sino que en realidad, es un extraterrestre y que pertenece a dos linajes de raza rivales guerreros, siendo el linaje Saiyajin y el otro, los Wyverjin, y cuáles eran sus cualidades y capacidades y los poderoso que son, en especial al ser un híbrido de ambas razas. Rumi se sorprende, pero aún así, besa la mejilla de su novio. Y eso que, aún no siendo de este mundo, no cambia mi visión en ti. Para mí eres el único macho el cual yo como hembra, se siente agradecida de atraer a alguien fuerte como tú, además, de posiblemente ayudar a traer de vuelta a tu especie, decía Mirko sobando su vientre y abdomen con cariño, dando una idea. Gracias Rumi, sabes, nunca te abandonaría, ya que, como fui huérfano, nunca tuve una verdadera familia, y solo tenía a un amigo que lo veía como hermano, pero ahora te tengo a ti y posiblemente a mi hijo, sin duda que eres ahora, mi familia, por eso, gracias por darme este regalo, decía Ataji. En ese caso, déjame darte una familia de verdad, dime cariño, ¿quieres que cure tu tristeza? Preguntaría Mirko coquetamente, mientras se subía encima de su marido, empezando a estimular su miembro con sus caderas. Sí amor, hay que asegurarnos de que tengas a nuestro hijo, creciendo en tu vientre, decía Ataji tocando la zona del vientre de Rumi. Jejeje, en ese caso, te quedarás a dormir aquí y lo haremos hasta el amanecer, decía Mirko volviéndose salvaje, ahora adicta a esta actividad. Cosa que Ataji lo ve como un reto y acepto, lo haría toda la noche, iba a reclamarla una y otra vez, sin duda se alegra de tener a esa mujer como esposa. Con Souta. Luego de haberse encargado de Maquia, y de tener el número de una chica, a mediodía se iba feliz a su casa luego de, según él, tener contacto con una chica. Sensei, estará orgulloso de mí, decía Souta al cielo al ver que podía tener habilidades sociales a pesar de su monstruosa fuerza. Pero todo cambió justo cuando pasó cerca de un callejón. Déjenos en paz. Grita una chica en un callejón. Decía Souta parando en seco, escuchando gritos de alguien pidiendo ayuda. Cosa que sin más, decide entrar silenciosamente, pero al asomarse de detrás de un basurero, no le gusta nada la escena. 5 sujetos, adolescentes, escolares por sus uniformes, estando sometiendo a 2 chicas, una la cual parecía facciones de rana kawaii, cabello verde oscuro, y la otra, una peli blanca con mirada algo apagada, quizás una gótica. Oh por favor, ustedes deberían estar agradecidas de que sean vistas como bellezas, y no como las raras de la secundaria por cómo se ven, Tsuyu y Reiko, decía uno de los adolescentes. Ustedes nos ven de forma desagradable, ¿cómo crees que no reaccione así? Déjenos ir. Decía la peli blanca algo asustada. Y si no que... amenaza uno de ellos, sacando una navaja al cuello de Tsuyu. Quiero, por favor, déjenos. Decía la chica de rasgos de rana, temerosa. En eso sin piedad, los chicos rompieron sus prendas, dejando expuestas sus prendas inferiores. Sugoi, miren qué melones, decía uno de ellos al ver que ambas tenían buenas figuras. Ya. Gritan ambas, sabían que iban a ser violadas por esos sujetos. Jejeje, esto va, decía el chico sin terminar. Puñetazo. En segundos, alguien a su lado envió un gancho tan fuerte, que literalmente le destrozaría la mandíbula y huesos del cráneo, mandándolo a volar del callejón hacia adentro, casi muerto en el acto. Ash. Gritó uno de los chicos al ver cómo su amigo fue. Había caído uno, faltaba 4. En eso todos ven cómo fueras del callejón, estaría un Souta, un pelinegro con venas en la cara y ojos rojos, tronando los puños. Hijos de perra con Kosei, de aquí no salen con vida, decía Souta dispuesto a no dejar a alguno de pie. Y en segundos, Souta le da un golpe a otro chico, literalmente haciéndolo escupir sangre por boca y ojos, cayendo al suelo. Eso es todo perdedores, con Kosei y no pueden contra mí, decía Souta burlonamente. Matemos a ese bastardo, si lo atacamos al mismo tiempo, ganaremos, decía uno de ellos.
Pero Souta toma a ese chico de la cara. Lindos piercing, ¿me das este?, decía Souta tomándolo del cuello, y de un tirón le arranca la nariz entera. ¡Ah! Grita de dolor por arrancarle el piercing de su nariz. Ya cállate, grita Souta impactando su cuerpo con el de su colega, ambos literalmente partiéndose las cabezas por el golpe. Cayendo al suelo mal heridos de muerte. Solo queda uno, decía Souta de forma amenazante viendo al último de ellos de pie, el que se atrevió a desgarrar las prendas de ambas chicas. Ve por favor, te daré lo que quieras, es más, te daré esas chicas de ahí, son tuyas, a cambio, déjame ir, decía el último, siendo un cobarde. Souta solo truena sus puños con una sonrisa. El marica grita así, decía Souta acercándose para darle el escarmiento. Y sin dudar, como es un violador, iba a dar un castigo a los de su clase. Así momentos después, Souta apila los cuerpos malheridos en una montaña, pero no le preocupaba eso, ya que grabó todo y estos chicos no podrían presentar nada contra él. Pero ahora su prioridad eran esas chicas. ¿Están ambas bien?, pregunta Souta, usando los chalecos de esos sujetos para poder cubrirse ambas. Ese sí, estamos bien, Kero, gracias. Decía aquella chica con rasgos de rana. Sí, nos salvaste en el mejor momento, estábamos muy asustadas. Decía la chica peliblanca. Menos mal, perdonen si vieron esta masacre, pero no podía dejar a esos palurdos salirse con la suya. Por cierto, soy Souta, pueden decirme el Kirkles más fuerte si gustan, decía el pelinegro sonriendo marca Goku. Souta-san, es un gusto, soy Reiko Yanagi. Se presenta Reiko a Souta. Igualmente Kero, soy Tsuyu Sui, pero puedes llamarme Tsuyu, decía Tsuyu, siendo la ranita kawaii. Pero ambas se detienen al oírlo. Espera, ¿dijiste Kirkles, Kero? Decía Tsuyu sorprendida. Así es, no tengo kosei alguno, en cambio tengo estos, decía Souta. Cosa que en eso, infla su cuerpo, mostrando una enorme musculatura que ni un chico de su edad tendría, tanto que sus prendas se remarcarían los músculos. Cosa que Tsuyu y Reiko se lo comían con la mirada. Mente de ambas. Diablos, él sí es candente, decía ambas en sus pensamientos, invadidas por las hormonas. Bueno, por ahora las llevaré a mi cabaña que es cerca, puedo reparar sus mudas de ropa para que puedan después volver a sus casas, decía Souta a ambas. Está bien, gracias, decía Reiko agradecida, junto a Tsuyu. Momentos después. Ambas verían sorprendidas que su salvador Kirkles tenía gustos japoneses muy tradicionales, todo en un bosque, casas, jardín, zona de entrenamiento, todo con aire de naturaleza increíble. Este lugar, me siento relajada, Kero, decía Tsuyu al estar en la naturaleza. Sí, es un lindo lugar, decía Reiko al ver la casa de su salvador. Yo y mi amigo construimos esas casas desde cero, no nos gusta mucho la ciudad así que vivimos más alejados para estar con la naturaleza, decía Souta, para dejar entrar a ambas a su cabaña, cosa que sorprendidas ven que es bastante grande y de buen aroma. Bien, sonaré incómodo pero, necesito que, decía Souta sonrojado, a sus prendas, que solo quedasen en prendas interiores. Sí, al parecer, va a ser complicado en reparar nuestras prendas, decía Reiko rascándose la mejilla. Cosa que ambas avergonzadas se quitarían las prendas, y entregaron los chalecos. Pero Souta se queda paralizado al verlas, dos bellezas en ropas inferiores, pechos, abdomen, todo era bello de ellas. Mierda, eso es candente, pensó Souta sonrojado, pero movería la cabeza. Vuelvo enseguida, decía Souta dejando a ambas relajarse ahí. Kero, hay que esperar, si no, tendríamos que usar esas prendas de esos sujetos, decía Tsuyu a su amiga. Es verdad, en fin, a Tsui, le importará Souta-san si usamos su baño, digo, la suciedad del callejón no nos dejará bien, decía Reiko. Kero, así parece, vamos, decía Tsuyu y en la puerta, Tsuyu avisaría. Souta-san, usaremos su baño, si no te importa, Kero, decía Tsuyu. No será por mucho tiempo, regresamos, decía Reiko en ir junto a Tsuyu en la ducha. Sí, hagan lo que quieran, decía Souta distraído.
Después de eso, se vería a Souta estar en una parte de su casa, en una especie de tejedora de madera usada por artesanos, todo mientras con agujas en la boca y usando seda de polillas, estaría reparando ambas prendas. Para su suerte, tenía tela ya listas del mismo tono, así que pudo reparar ambas poleras escolares. ¡Ah, mierda! Esa imagen de ellas, decía Souta mientras sus mejillas se sonrojaban, era la primera vez que veía a chicas así de encueradas, bueno, además de 18. Uf, no mal pienses Souta, no mal pienses, decía el mencionado, mientras al terminar, iba al baño, el único que tenía para hacer sus necesidades. Pero al entrar, no se fijó que en el suelo habían bragas y sostenes tirados, además de la ducha correr. Murmuraba Souta relajado, mientras empezaba a hacer del uno, relajándose de paso. Pero lo se daría cuenta, que en las duchas, estarían ahí, las chicas. ¿Qué está? Decía Souta sin terminar. Ya que vio a dos chicas estar con los ojos como platos viéndolo orinar de detrás de las cortinas de la ducha. Chicas, decía Souta paralizado y con su amigote al aire. ¿Es ese Souta-san? Decía Reiko roja tomate. Ya que estaba viendo el amigote de Souta. Emi y yo, decía Souta, pero en eso. Ambas ven el miembro del mencionado agrandarse y ponerse venoso, dando a entender que se endureció. Así que una de ellas, dijo algo insensato. Quiero, Souta, ¿quieres entrar a la ducha con nosotras? Diría Tsuyu ya que eso fue lo único que pensó en su cabeza. Atsui-chan, eso, decía Souta roja tomate. Ve bueno, es tu casa ¿no? Además nos vistes desnuda, así que, quítate la ropa y únete a nosotras. Decía Reiko siguiendo la corriente de su amiga. A la mierda, decía Souta sacándose camiseta, pantalones y ropa por completo. Cosa que ambas ahora sí se lo comían. Bien Souta-kun, entra a la ducha. Pediría Reiko. Cosa que así se mete a la ducha, con ambas. Chicas, ¿no están algo incómodas de esto? Digo, apenas nos conocemos, decía Souta sonrojado, pero su miembro les decía otra cosa. Está bien, tú nos protegiste esa parte, no eres mala persona Kero, por eso, está bien si eres tú. Decía Tsuyu volteándose y se inclina para exponer su intimidad y movería su trasero de un lado a otro. Ahora, Tetus Yu-chan, decía Souta mientras se excitaba. Kero, dime, ¿quieres aparearte conmigo? Decía Tsuyu sonrojada. Souta en eso, pierde el nerviosismo y tomaría las cadenas de Tsuyu, su miembro duro. Penetrar. En segundos, este entraría dentro de Atsui, literalmente ata el útero. Eso, vuele, debo de acostumbrarme, decía Tsuyu al perder su virginidad. Bien, ahora a hacer crías, decía Souta mientras movía sus caderas, con Tsuyu a la pared. Quiero, eso, más, quiero, rico, decía Tsuyu estando dominado por sus instintos de rana. Souta no sentía mucho, pero seguiría moviendo sus caderas, literalmente su miembro besando el útero de Tsuyu, a punto de penetrarla, mientras Souta masajeaba sus pechos hermosos. Oh sí, quiero, no me importa lo que pase, quiero, pero sigue, no te detengas, decía Tsuyu gozando del apareamiento que tiene con Souta. Bien, decía Souta mientras alzaba una pierna de Tsuyu, atravesando su útero literalmente al dar estocadas más fuertes. ¿Vas a ser mi novia, cariño? Decía Souta a su oído dominándola. Ese sí, seré tu novia, quiero, y ahora que lo soy, cariño, quiero, bésame, decía Tsuyu hundida en su lujuria. Cosa que Souta usando lengua y atrae a la ranita en un beso cálido, tomándola de las nalgas. Gemía Tsuyu al tener su beso con su pareja. Ahora se vería a una Tsuyu, encima del miembro de Souta, sentada y sujetada a la cintura, moviendo sus caderas y trasero para estimularlo. Quiero, decía Tsuyu estimulando a su pareja. Cariño, sí que sabes mover esas caderas, y como premio, decía Souta. Serie mortal, palpitaciones mortales, decía Souta, y de ahí, usando ki, el miembro de Souta se expandía de tamaño, estimulando las paredes de Atsui hasta que sus óvulos se vuelvan locos. Quiero, claro, esto es el paraíso, grita Tsuyu. Aquí viene, decía Souta y sin más, lo expulsa. Como un volcán, mucha esencia caliente entrando en contacto con Tsuyu, llenando el útero como un globo de agua.
quiero. Grita Tsuyu y en sus ojos, están unas pupilas en forma de corazones. Jejeje, bien cariño, me encanto, decía Souta con amor chupando los pechos de Tsuyu con placer, ambos melones. Quiero, gracias amor, pero haz lo mismo con Reiko-chan. Pediría Tsuyu a su novio. Murmuraba Souta, a lo que vería a una Reiko en el suelo, con las piernas abiertas. Por favor, ven. Decía Reiko extendiendo sus manos para recibir a Souta con los brazos abiertos. Souta en eso se acerca y se agacha, besando sus labios pero su miembro, empezando a entrar y penetrar sus paredes. Gemiría Reiko al sentir el miembro de Souta entrar en ella, pero su gemido es retenido por el beso. Mua, bien, a hacer bebés, decía Souta mientras movía sus caderas, estimulando a Reiko con cada movimiento. Sí, más duro. Decía Reiko ahora con la excitación cómoda. Jejeje, bien, parece que tengo dos novias que satisfacer así que, serie severa, movimiento de cadera sexual, decía Souta dando estocadas como una máquina, tan rápidas que la intimidad de Reiko se entumecía. Eso es rápido, me va a volverme loca. Decía Reiko ahorita en las nubes. Así, entonces te excitará esto, decía Souta penetrando hacia adentro y moviendo sus caderas para expandirse. Oh sí, no te detengas. Suplicaba Reiko. Así se pasa momentos después, aún Souta debajo y encima, una Reiko sin parar de dar sentones para darle placer a su novio. Dentro, lo quiero, dentro. Decía Reiko dando sus sentones. Bien, dame muchos bebés, decía Souta volviéndolo a soltar todo, aunque no lo sentía, su corazón aún podía ayudar. Ya, me está llenando, voy a quedar embarazada. Grita Reiko al pensar que sería mamá a una edad joven. Así se vería momentos después, aún Souta relajado, pero, ambas chicas abrazados y apegándose al cuerpo de su macho luego de dominarlas. Perdonen si les di duro chicas, es que es mi primera vez en esto, decía Souta a ambas chicas complácidas. Está bien, quiero, solo queremos que te hagas responsable de nosotras, decía Tsuyu abrazando a su pareja. Sí, ya que como lo hiciste adentro, no sabemos si estaremos embarazadas, al no saber si estamos en nuestros días seguros, decía Reiko. Aunque no lo crean, use una técnica que sirve para hacerlo sin protección, lo que tienen dentro son solo esencia con espermas muertos, uno de muchos trucos que sé, decía Souta relajado. Ya veo, eso sí es conveniente, quiero, decía Tsuyu algo relajada. Bueno, ¿qué les parece esto? Como estamos en una relación y además de conocer a sus familias, les ofrezco la oportunidad de hacerse fuertes como yo, porque oí por ahí que ambas querían ir a la, decía Souta pensativo. Sí, estábamos planeando en ir a la ya que planeamos en ir y ser heroínas, decía Reiko a su novio. Bien, en ese caso, ¿qué les parece entrenar conmigo? Imagínense, yo siendo Kirkle soy capaz de someter fácilmente a cualquier persona, con mis enseñanzas y aprender a usar el ki, tengan por seguro que podrían sobrepasar a sus compañeros, decía Souta. No suena nada mal, quiero, si eres así de fuerte, podríamos recibir tu entrenamiento, antes de los exámenes, decía Tsuyu pensativa. Sí, apoyo la idea, en ese caso estaremos a tus enseñanzas Souta-kun, decía Reiko. Bien, empezarán desde mañana sus entrenamientos, y díganles a sus padres que en sus tiempos libres irán a entrenar al bosque, no teman de presentarme a ellos ya que puedo manejarlo, decía Souta. De acuerdo, contaremos contigo, cariño, decía Reiko besando su mejilla. Bien, es momento de vestirse, decía Souta parándose de la cama. Pero ambas no dejarían de mirar abajo, con picardía. Pero tu amiguito dice lo contrario, Tsuyu, ¿qué tal si seguimos? Preguntaría Reiko con una sonrisa. Suspiro, bien, ¿quién va primera? Decía Souta de forma coqueta. Quiero, seré la primera, decía Tsuyu lista para la acción. Salto de tiempo. Luego de escenas pasadas, habría pasado solo 1 mes desde el regreso de nuestros protas, y muchas cosas pasarían en ese tiempo. Por ejemplo, Souta y Ataji volverían a ver a dónde está Izuku.
Al parecer en secreto, su amigo estaba entrenando para manejar un poder que le fue otorgado por nadie más ni menos que el símbolo de la paz. Se alegró mucho de volver a ver a sus viejos amigos y sorprenderse de sus cambios en 3 años de ausencia, pero que el regreso venía aparentemente con más historias. Y para contribuir en su entrenamiento, ambos guerreros Z le ayudan en darle unos ejercicios que aprendieron al ser entrenados por Tenshinhan. Ya que de esa forma, su cuerpo estará lo suficientemente fuerte para resistir todo el poder de One for All. También conocerían aparentemente al héroe número 1, el flaco Olmig, que estaba así por una condición que lo debilitaba, y que su poder le fue otorgado a Izuku al ver que él poseía lo necesario para ser héroe, aún sin Kosei, el One for All, pero con su cuerpo ya entrenado lo soportó, pero para aumentar más, Izuku tuvo que limpiar la playa Dagoba. Ataji preguntó a Souta si aún tenían semillas del ermitaño. Cosa que Souta dijo que se llevó 4, quizás algunas para poder plantar, cosa que le da una al héroe número 1 para recuperarse finalmente. El héroe número 1 se sorprende de que con solo una semilla, habría curado de su herida y quería saber de dónde consiguieron algo así. Y respondieron que las obtuvieron a que unos amigos se los dieron, pero no sabían dónde las hacen. Así de esa forma ambos se ganaron el respeto de Olmig, y para su sorpresa, ambos jóvenes según Izuku eran más fuertes que él. De hecho, Souta demostró que con un simple aplauso, podía separar el agua a más de 800 kilómetros. Y Ataji, podría con solo hacer su mano firme, haría cortar como si fuera una espada filosa que corta lo que sea. Cosa que deja más que pasmado al héroe número 1, de paso, ofreciendo la oportunidades ambos de asistir a la UA, pero Ataji y Souta lo rechazan puesto que ser un héroe no es lo suyo. A lo que entendió y respetó su decisión y le decía que la oferta está abierta para ambos, si cambian de opinión. Así, ayudando a Izuku en sus entrenamientos. Lo mismo va para Souta al entrenar a sus novias, ya que les daba ejercicios básicos para que no se lastimen o terminar como él mismo al romper su limitador. Digamos que los abdominales, sentadillas y correr les costaba a ambas, pero Souta les dice que no siempre deben depender de su quirk, deben también usar el cuerpo, así que aplica artes marciales para su manejo. Cosa que harían eso, ya que era verdad, sus quirks no siempre los ayudaría en combatir contra villanos. Pero también hay una noticia que conmovió a Ataji, y es que su mujer, su linda coneja, estaría esperando un hijo suyo. Por ello, Mirko pidió licencia para no hacer actividades de héroe hasta el nacimiento de su primogénito, el cual, Rumi emocionada, dice que posiblemente es una niña. Y Ataji no lo discutió, ya que no le importaba si nace una niña o niño, no dejaría de amar a su bebé que viene en camino. Cuando Souta se enteró, literalmente se comportó como un tío protector, dispuesto en eliminar de un golpe a cualquier enemigo que pudiese dañar a su futuro sobrino. Y era además cierto, Mirko no era cualquier heroína, de seguro muchos enemigos que ella humilló en el pasado querían vengarse, y con su embarazo aparentemente estaba casi vulnerable. A lo que Ataji consultó a su amigo, si Rumi podría vivir con ellos en su territorio, o sea el bosque y solo ellos, más las novias de Souta, sabrían de su ubicación. Souta asiente, además le serviría a Ataji ya que como él tenía una cabaña con espacio. Y así fue, y en ese mes, también aprovecharon en trabajar, Souta como minero y Ataji como albañil. Así, ganando su paga al trabajar en sus respectivos trabajos. Actualidad. Uf, no sabía que pagan 500.000 yenes por solo picar, decía Souta con cuerpo sucio, pero su carrito lleno de minerales. Buen trabajo joven Souta, sigue así y recibirás más paga de tu trabajo, avisa el jefe de la minería. Sí jefe, gusto de hacer mi trabajo, decía Souta con señal militar. Ya que Souta pudo acelerar el trabajo, gracias a su fuerza, cosa que el jefe le agradó y le pagó con una cantidad adecuada por su contribución. Momentos después. Se vería de diferentes direcciones a ambos reencarnados chamberos, uno con ropas de minero y otro con albañil. Ataji, ¿cómo te fue? He oído que la constructora Uraraka ahora está empezando a ganar más popularidad, decía Souta quien se encontró con Ataji de camino. Sí, no fue tan malo, estuvo bien, el jefe me agradeció en poder acelerar las obras, por la mano de obra que recibió de parte de mí, decía Ataji ya que con su fuerza y velocidad, pudo avanzar en muchas obras de construcción. No sé por qué nadie pensó en usar lo que tiene para chambear, ayudamos a la sociedad de esa forma, decía Souta.
Sí, lo he estado pensando y he visto que esas leyes, de no usar sus quirks sin una licencia, no funciona y Japón no hace nada, decía Ataji. Así es, eso no afecta a nosotros porque no tenemos Kosei, jejeje, reían ambos protas entre sí. Pero aún así, el sistema está mal, y hay que averiguar si hay algo oculto con el sistema de héroes, decía Ataji serio. Descuida, ya veremos cómo resolveremos este sistema, ahora debemos concentrarnos en ayudar a nuestros colegas, ya solo 8 meses para el ingreso a la UA, decía Souta. 8 meses para que también nazca mi hijo o hija, decía Ataji sobre que sería padre. Sí, papá luchón, decía Souta burlonamente. Pero la risa se le sacaba a sus sensores de ki. Ataji, alguien se acerca, son 3 presencias, decía Souta mirando al este. Sí, lo sé, prepárate, decía Ataji subiendo su guardia al esperar que se acerque esos 3 individuos. Pero al ver bien, esas presencias estaban volando, deteniéndose en el aire hacia ellos. Ellos son, decía Souta, uno calvo, otro cabello palomo y el otro apenas un niño. Gohan, Krillin, Trunks, decía Ataji confundido. Y en eso, aterrizaron frente a ellos. Chicos, no creí verlos de nuevo, decía Ataji al ver a los 3. Lo mismo decimos, ha pasado un mes de no vernos, decía Gohan sonriendo. Gohan, dime, ¿cómo está Goku? ¿Ya se recuperó con la medicina? Preguntaría Souta. Ya está fuera de peligro, pero debe descansar por lo menos un mes y volverá a estar sano, decía Trunks dando el cálculo exacto de su recuperación. Entiendo, decía Ataji. ¿En un mes? Como sea, ¿qué les trae por aquí? Preguntaría Souta. Bueno, como podemos decirlo, es algo complicado pero tiene que ver igual por qué Trunks sigue aquí, decía Krillin. ¿Qué? Creí que el tema de los androides estaba resuelto, decía Ataji confundido. Así es, pero hubo otro problema y es por eso que venimos aquí, decía Trunks. Ambos solo alzan una ceja. A lo que Gohan saca algo de su mochila, mostrándoselo a ambos. Vean, decía Gohan mostrando a ambos el cascarón de una coraza. ¿Qué? Decía Souta incrédulo tomando dicha cosa abierta, su forma, era sumamente fuera de lo normal, hasta parecía un huevo. ¿Qué diablos es esto? Decía Souta viendo aquella cosa extraña. Es el problema, al parecer, algo, de un futuro distante vino a este tiempo y usó mi misma máquina del tiempo para venir aquí, y cuando la encontramos, tenía un agujero y encontramos el cadáver de una cigarra, explica Trunks. Eso sorprende a ambos. Entonces ahora hay otra amenaza del futuro que es aparentemente una criatura desconocida, intuye Ataji al ver que si había un nuevo en dicha máquina, algo lo usó para venir aquí. ¿Hace cuándo que encontraron esto? Ese es un nuevo, no hay duda, decía Ataji. Esto fue hace solo 6 días desde que hacíamos patrulla y entrenamos con Trunks, lo hallamos junto a Bulma, explica Krillin. Bien, parece que las cosas volverán a ponerse interesantes, decía Souta de brazos cruzados. Aclárame una duda, dijeron que encontraron la coraza de una cigarra gigante, ¿no es así? Preguntaría a Ataji. Así es, lo que suponemos es que dicha criatura de un futuro lejano de donde vengo, de alguna forma obtuvo la máquina del tiempo de mi madre, pero al viajar en esta época, su cuerpo tuvo que volver a su estado antes de eclosionar, decía Trunks. ¿Y sabes si está cerca de un pueblo? No queremos que esa cosa mate personas, decía Ataji serio. Eso no sabemos, pero ya hay muchos de los guerreros Z, incluyendo a Goku buscando, por eso necesitamos su ayuda porque quizás esta cosa sea como los androides, decía Krillin serio, al pensar que no podrían sentir su presencia. Y antes que digan otra cosa, una presencia poderosa, se manifestó a lo lujos. ¡Ah! Esa sensación, exclama Krillin sudando. ¿Freezer? Gritó Gohan de la nada. No solo Freezer, también King Kong, decía Trunks. Es como muchas presencias en una, puedo sentir la de Goku y Vegeta, pero no son ellos, decía Souta serio. En eso todos empiezan a volar, sabiendo que debían hacer. Vamos, también hay otra presencia, y ese es uno desconocido, que está cerca de las otras presencias, decía Ataji usando su aura de ki.
Cosa que así todos inician vuelo, usando ki para ir más rápido, saliendo de Mosutafu e ingresando a Ginger, una zona alejada. La presencia está aquí, decía Souta a los demás viendo ese lugar. Ginger, está destruida, decía Ataji al ver la ciudad en ruinas. Maldición, llegamos tarde, decía Krillin apretando el puño al ver que muchos murieron. Cosa que todos ahí descienden, justo en la calle para ver la destrucción que se abrió. Pero que barra demonios. Exclaman todos. Ya que al ver la zona, autos destruidos, edificios, lo más notable de aquí eran ver restos de prendas y objetos en el suelo, tirados. Oigan, ese es Picoro, decía Ataji viendo al namekiano. Sí, ay no, este traje de héroe era de Dinamo, decía Gohan tomando un traje de héroe de spandex negro, totalmente vacío. A lo que van ahí al ver a uno de los guerreros. Y al acercarse, todos abrirían los ojos, ya que enfrente de él, estaba una abominación según sus ojos y cerebro. Esa cosa, poseía un aspecto de reptil con alas de insecto, una cola con punta de aguijón y era verde con manchas negras, junto partes de color naranja en diferentes zonas de su cuerpo. Picoro, ¿qué rayos es esa cosa? Grita Ataji al ver ese monstruo. No se acerquen, esa cosa puede absorber personas con su cola, gritaría Piccolo por reacción. Jejeje, más alimento, decía el ser mientras se veía una rara cola con punta de aguja, simulando un escorpión. Pero al ver a uno de ellos, para ser específico, a Trunks, se sorprendió de verlo, ya que él mismo lo mató en el futuro. Vaya, parece que el mocoso sigue aquí, pero no es de mi línea temporal, pensó el ser. Grave error. Ya que Souta estaba al frente de él, puño extendido. Golpe del dragón, exclama Souta para usar su fuerza y más su ki para acabar con el monstruo. Splat, sonó, oyéndose el ruido de carne y órganos explotar. La mitad de su cuerpo, explotó sin más, desparramándose sus restos por todo el lugar. Eso es por la gente que mataste, maldito, susurra Souta con odio. Y de un golpe de nuevo, decía Piccolo sudando al ver que Souta como Ataji eran sin duda de los más fuertes. ¿Lo volvió a matar de un golpe? Decía Trunks sorprendido. Pero Gohan notaría algo espantoso. Ataji, Souta, decía Gohan con miedo. Apuntando atrás de ellos. A lo que vería en la dirección, indicado por Gohan, vería que la mitad inferior de ese monstruo, se movía. El sonido de carne y piel empezaba a regenerarse y un químico verde salía a modo de fluidos mientras la criatura, volvía como antes. ¡Qué mierda!, decía Souta alejándose un paso. Cosa que por esa distracción, saltaría donde está el sol y hace una cosa. Taiyoken. Grita el monstruo tomándolos de sorpresa. Graaya. Gritarían todos los presentes cubriéndose los ojos, el sol aumentaba más la potencia de ceguera de la técnica. Se escapa, que alguien lo ataque, grita Piccolo disparando a cualquier cosa. Ese infeliz, está desapareciendo su ki, decía Ataji al sentir el ki de esa cosa disminuir. Ark, ¿quién me golpeó?, gritaría Trunks. Perdón, me confundí, grita Krillin. Y todos al volver la vista, verían que el ser se habría fugado. Dejando a todos ahí con caras de incredulidad. Esa cosa usó el Taiyoken, decía Souta sin creer que sabía esa técnica de ki. En eso, por la ira, Picoro expulsaría una gran cantidad de ki. Maldita sea. Me confié. Quería destruir a ese androide. Grita Picoro. Ya cálmate Piccolo, enojarte no servirá de nada, ahora mismo debemos analizar la situación actual. 1. Al parecer esa cosa, posee tu regeneración Namekusei, decía Ataji del detalle que notó de la bestia. Miserable, no te permitiré que te desarrolles. Grita Picoro. Oh carajo, no debí golpearlo, decía Souta ahora sí preocupado. ¿Eso por qué? Preguntaría Krillin. A ver, sentimos muchas presencias de ki en esa cosa, ¿no? Y de ellas genes Saiyajin, Namekusei, ¿y qué pasa cuando un Saiyajin es herido gravemente?, decía Souta. Pues se hace, decía Gohan al darse cuenta. Se hace más fuerte, decía Trunks serio de ese detalle. En eso, Vegeta apareció, al sentir el ki colosal de Picoro. Aquí estaban, hallaron a la criatura. Preguntaría Vegeta, pero notaría los destrozos y las prendas en todo el suelo.
Tenshinhan también habría aparecido. Maestro Ten, decía Ataji al verlo. Maestro, le hemos fallado, no logramos llegar a tiempo para ayudar a las personas y héroes aquí, decía Souta inclinando la cabeza. Está bien, no lo sabían, por eso es que pasó esto, decía Tenshinhan. No es solo eso, Vegeta, Ten, esa cosa tiene al parecer habilidades como ustedes, esa cosa posee la regeneración del señor Piccolo, y los rastros de ki de usted y de mi padre, decía Gohan. Vegeta abre los ojos. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Preguntaría Vegeta al saber de ese dato. Señor Piccolo, usted sabe más de esa cosa, ilústranos a qué nos estamos enfrentando, pediría a Ataji. Cosa que Piccolo, calmándose, relataría lo que sabía, y lo que vio de esa cosa. Su nombre es Cell, es un androide creado por la computadora de Makihiro y que fue creado por las células de Piccolo, Goku, Vegeta, Freezer y su padre. Y su objetivo al venir del futuro. E inclusive sabe técnicas como el Kaioken, y estoy 80% seguro que las técnicas de todos usan, decía Ataji serio. ¿Qué? ¿Que esa cosa posee células de Kakaroto y mías? Preguntaría Vegeta. Y no es eso, el Dr. Gero pensó bien en ese androide, imagínense, el Gen Saiyajin para hacer más poderoso cuando es herido y la regeneración de Piccolo, sería una criatura que si le hacemos daño, ese regenera y se hace más fuerte, decía Trunks. Es oficial, voy a ir a donde está Gero, nos va a decir todo de Cell, por la fuerza, decía Ataji serio. Y oigan, pero como el Dr. Gero lo creo si él, bueno está, decía Gohan el detalle que solo es una cabeza. Habla, así que no tiene opción, decía Ataji. Ataji, trata de adelantarte con los demás y vean a 18, me encargaré de ver que no le pasen nada a más personas, decía Souta. ¿Dónde está ella en primer lugar? Preguntaría a Ataji. En Corporación Cápsula con Bulma, pero 16 y 17 hace 2 semanas que trabajan en una isla cercana protegiendo animales, decía Ten por lo que sabía. Mucha suerte Ataji, decía Souta separándose del grupo para buscar rastro del ser. Ok, Trunks, Krillin, vengan conmigo, y los demás, vayan a Kame House, si vemos las noticias de la televisión, podremos encontrarlo fácilmente, sugeriría Ataji. Si vamos, mi padre debe estar esperando, decía Gohan. Ya basta de esas bromas. Grita Vegeta al ser el único que no dio su opinión. Si esa cosa se quiere fusionar con esos androides, que lo haga, así podemos ahorrar problemas al no lidiar con más enemigos, no me importa lo que pase después. ¿Qué? Vegeta, perdiste un tornillo, decía Ten. Sería casi imparable si hace eso, decía Krillin. Tienen razón, el darle el poder ahora sería literalmente un acta de muerte, decía Trunks. No seas ingenuo Vegeta, si dejamos que eso pase, tendremos el mismo problema con los androides, su fuerza nos superará y seremos derrotados, ¿entiendes? Decía Piccolo serio. Pues esa es decisión de ustedes, no mía, gritaría Vegeta antes de salir volando, quién sabe a dónde. Suspiro, por eso no contamos con él, Ataji, estamos contigo, decía Krillin. No importa, vayan de una vez, si no encuentran a Cell, regresen a Kame House, ahí nos reuniremos, decía Ataji. Todos asienten y de esa forma se separan. Poco sabían ellos, que de la oscuridad, unos ojos rasgados vieron la escena, todos separándose para buscarlo, pero... Solo posó los ojos en Souta, ya que ese era el verdadero objetivo una vez absorba a los androides. En la Corporación Cápsula. Cierta cabeza vieja, estaba por sufrir la peor tortura de su vida. Ahora que quieren de mí, ya me quitaron el cuerpo ahora que... Decía Gero prácticamente siendo elevado por Ataji. El androide Cell, decía Ataji serio con ojos asesinos. ¿Qué? Esperen, ¿qué dijiste? Decía Gero abriendo los ojos. No te hagas anciano, sabemos que tú lo creaste ya que esa criatura lo admitió, decía Trunks serio. Déjame decirte que, tu creación, vino del futuro a cumplir una cosa, desarrollarse por completo, respondió Ataji. No puede ser, si aún no estaba terminado, ¿de qué época vino él? Decía Gero con los ojos abiertos. Entonces si sabes más de él, habla antes que te atraviese el cráneo, amenaza Piccolo ya molesto.
Está bien, se los diré, el proyecto de los androides, se inició al querer matar a Goku, por eso, para crear al androide más poderoso, debía de ser una criatura, que posea las mejores cualidades de los más grandes guerreros, de entre ellos, el mismo Goku, respondió Gero. Y entonces usaste restos de ADN de nosotros para hacer a dicha cosa, decía Piccolo de brazos cruzados. Pero solo eliminar a Goku, lo veo excesivo, aún así, parecías bastante asustado al oír que estaba aquí, decía Krillin. ¿Y qué hay de 17 y 18? Cell los quiere absorber para desarrollarse por completo, decía Trunks. Sí, la verdad no solo por ellos, lo programé para absorberlos y aumentar más su poder, con su mecanismo único, pero, no lo cree solo para matar a Goku, sino por un sueño, decía Gero viendo a otro lado. Imbécil, nos condenaste a todos, si esa cosa posee los genes de Freezer, básicamente hará un genocidio en toda la Tierra, decía Ataji. Y todo por un sueño estúpido y matar a Goku, decía Trunks molesto. Es por él, un ser más allá de todos nosotros, decía Gero de la nada. ¿Qué dijiste? ¿Es por el limitador? Preguntaría Ataji. En mis tiempos anteriores, cuando aún era humano e investigaba el limitador, tuve un sueño raro pero que me abrió los ojos. En él, había un ser que parecía estar hechos de carne, gigante y con su sola presencia hacía temblar todo alrededor se hacía polvo con solo un movimiento de él, y desperté aterrado al verlo, no sentía que fuese un sueño sino una señal. Por eso investigué sobre el limitador, aquello que todos poseemos, esa criatura lo que sea metió a la fuente de mi sueño, el por qué me uní a la Patrulla Roja y por qué creé a los androides para no tener límites, y qué tonto fui, mis creaciones se volvieron en mi contra, y Cell, él, se suponía que sería el ser perfecto sin limitador, eso programé en él, decía Gero. Espera. ¿Qué quieres decir? Decía Piccolo no gustándole ese relato. ¿Hay una amenaza peor que tu bioandroide? Preguntaría a Ataji. Posiblemente pero, no estoy seguro, diseña a Cell en caso de ser necesario para una amenaza a nivel mundial pero, lo cree solo para eliminar a Goku con sus genes en caso que los androides fallecen, y eso, decía Gero. Eso ya no importa, al final se salió de control, decía Ataji. No hay problema, sé que entre todos, contigo y Souta, podremos detenerlo, decía Krillin. Va por él, susurra Gero en voz baja. ¿Qué? ¿A quién está yendo? Preguntaría a Ataji. Su amigo, Souta, decía Gero finalmente. Dejando un silencio sepulcral a todos. ¿Estás idiota? ¿Por qué iría por Souta? No tiene sentido, decía Piccolo. Dudo mucho que él posea siquiera el poder para enfrentarlo, decía Krillin. Al menos, que esté perfeccionado y así enfrentarlo, decía Ataji. Hagan lo que hagan, no dejen que pase eso, si es verdad lo que dijeron y por experiencia, sin su limitador será imparable, decía Gero ahora sudando. Antes de eso, ¿dónde está el Cell que se está desarrollando? Preguntaría a Ataji serio. En eso, Gero sin más dice la ubicación de otro laboratorio con más tecnología, y en una cápsula descansa el embrión de Cell. Bien, Krillin, Trunks, vayamos a ese laboratorio y esta vez, nos llevaremos la tecnología de ese lugar, lo demás, lo destruirnos, junto a ese embrión, ordenaría a Ataji. Háganlo, no quiero ser absorbido por esa cosa, decía una voz femenina, reconocido por Souta. Ah, 18, estabas aquí, decía Krillin al verla con sus prendas de siempre. Escuche lo suficiente, viejo asqueroso, solo por una maldita pesadilla, no creaste a mí y a mi hermano, aparte de ese monstruo, al saber que hay algo afuera que sería un peligro mundial, decía 18 enojada. Lo hice porque no es un sueño, es realidad, sea lo que sea esa cosa vendrá a la Tierra y estaremos condenados, decía Gero. Creo que al viejito no le dieron sus pastillas, decía Piccolo. No, puedo ver que no miente, lo que sea que él vio, hizo lo que hizo, decía Ataji. Ataji-san, concéntrate, debemos detener a esa cosa desde el laboratorio, además de advertir a Souta que esa cosa va por él, decía Gohan. Espera. Souta también es perseguido también. Preguntaría 18 preocupada. Oh, que esa cosa al absorberlos a ustedes, absorberá a Souta, está ahí fuera con, ups, decía Krillin. No, no voy a permitir que Souta le pase algo, decía 18 al ir a buscar a Souta. Espera 18 no, decía Ten sin terminar, ya que ella se fue volando.
Mierda, Krillin, síguela, Trunks y yo iremos al laboratorio, decía Ataji. Sí, llamen a 16 rápido, decía Krillin empezando el vuelo. A lo que Ataji y Trunks irían a buscar el embrión de Cell para destruirlo. Las cosas están de peor, ¿será posible que logren detenerla? ¿Souta logrará detener a ese androide antes de ser absorbido, al igual que 17 y 18? ¿Genos podría encontrar a Souta y avisar a su maestro? Lo sabrán el siguiente capítulo. Continuará.